Hola a todos, bienvenidos a nuestra primer webinar. No sé cuántas personas estamos conectadas. Entonces, a nuestros asistentes les pido que, el favor, que nos saluden, nos digan de dónde se conectan, acá por el chat. Hola, Omaira Rincón, ¿cómo estás? Bienvenida. Agua Santa, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy contentos. Como saben, es nuestra primer webinar y la idea es apoyar un poco estas pequeñas empresas en todo el tema digital, en estos nuevos temas que estamos tratando a nivel digital y que todo el tiempo estamos escuchando. Entonces, la idea es que por ahora, una vez a la semana, vamos a tener diferentes speakers con diferentes skills que nos van a contar un poquito de su trabajo, qué hacen y cómo están ayudando para que todos entendamos y todos hagamos parte de esta transformación digital. Listo. Vamos a iniciar entonces. Nomás espera, ya tenemos 10 personas conectadas. Entonces, me presento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Tatiana Prieto, cofundadora de imuco.co, y agradezco de nuevo su participación en esta nuestra primer webinar. Brevemente les voy a contar qué es Imuco. Imuco nace de la idea de crear una comunidad de consultores freelance, expertos en tecnología, que buscamos apoyar a pequeñas y medianas empresas en su proceso de transformación digital. Entonces, también por esta razón, hemos creado estos espacios de webinar gratuitos, donde expertos de diferentes industrias nos traen su conocimiento y nos comparten su conocimiento en temas de estrategia digital, marketing digital, servicios en la nube, y todo lo derivado de estas tecnologías nuevas que tanto escuchamos y que tanto está como en boom. Entonces ellos nos darán tips y nos enseñarán un poco más de su día a día, en lo que trabajan, en lo que son expertos y cómo sus conocimientos nos pueden apoyar para hacer crecer nuestros negocios. Entonces, el día de hoy les tengo 3 grandes, importantes speakers. Les voy a presentar con quien vamos a iniciar nuestra transmisión. Él es William Suárez. William es ingeniero industrial, con 11 años de experiencia como consultor de estrategia digital y experiencia de usuario. Y el día de hoy, William nos va a hablar un poco de la estrategia digital enfocada a la experiencia del cliente. Entonces, damos paso a William. Bienvenido, William, y aquí todos te estamos escuchando. Bueno, pues buenas tardes o noches ya. Pues como Tatiana me presenta, soy William Suárez, soy ingeniero industrial. Tengo un máster en comercio electrónico y marketing digital y llevo 13 años, digamos que trabajando en diversas consultoras digamos que como diseñador de experiencia en general. Y hoy quiero hablarles un poquito, y permítanme, voy a de una vez compartir mi pantalla y mi presentación. Hoy quiero hablarles un poquito de algo que yo he llamado la estrategia digital en la era de CX. Entonces, me he llamado, digamos que la presentación de estrategia digital en la era del CX. CX es Customer Experience o experiencia cliente en español, que es un tema muy de boga ahora. Y básicamente lo que he intentado o voy a intentar hablarles ustedes un poco es, oiga, y el contexto de por qué esto es ahora relevante, porque es relevante para todos y de hecho porque es más relevante para las empresas pequeñas. Es muy relevante para las grandes, pero creo que las pequeñas son las que han llevado la parada de cómo llevarlo rápidamente y exitosamente. Y los grandes disruptores de la industria que conocemos ahora surgen de pequeñas startups digitales en su mayoría que le muestran a los grandes cómo hacer. Luego, un poco hablar del modelo de transformación. El modelo de transformación puede ser más o menos complejo dependiendo del modelo de negocio, pero al final quiero hacerlo lo más simple posible y es como basado en un diseño de experiencia que al final es eso. Lo que quiero hablarles es cómo conectar a sus clientes con experiencias y cómo eso soportarlo a través de la digitalización. Creo que eso es lo más importante. Y al final quiero mostrarles un caso de éxito de pequeñas ideas, por ejemplo, para pequeños negocios que funcionan muy bien y que logran realmente tener un impacto positivo en ventas y en la experiencia del usuario al final.
y pues darles un poco de mis datos para que quedemos en contacto y los que gusten me puedan seguir en redes sociales donde habitualmente estoy dando algún contenido de lo que trabajo día a día. Entonces, sin mucho más preámbulo, lo primero que quiero hablar es, oiga, para nadie es un secreto y creo que todos los que estamos acá, el ecosistema digital nos ha cambiado dramáticamente nuestra relación, ¿no? De interacción con todos los restos de seres humanos. Y tengo un videito, está en inglés, lo voy a dejar correr y luego voy a dar como los grandes mensajes principales que notan y que evidencian la oportunidad que ese cambio lleva a tener en las organizaciones que sepan entender cómo relacionarse con lo que ahora llamamos millennials o lo que algunas personas llaman baby boomers o otras generaciones que vienen posteriores a los millennials que son 100% nativos digitales. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No, we are Generation CX. And you can be too if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Ok, entonces, el video básicamente, quiero resaltar 3 cosas básicas. Dice, oiga, siempre solía decirse el cliente siempre tiene la razón, teníamos jingles, comerciales, cuponeras, telecomerciales, y al final eso no ha cambiado. Al final lo único que cambia realmente hoy es que somos extraños, como él decía, pero somos extraños conectados. Y eso es lo que pasa en las redes sociales. Ahora cada vez es más fácil construir relaciones con personas extrañas en 1000 partes del mundo. Esta videoconferencia es una muestra de ello. Yo puedo estar hablando con una persona hoy por primera vez a través de un mecanismo digital que antes no tenía la posibilidad. Eso nos da un poder adicional. Y otro mensaje importante es, oiga, se habla mucho y uno escucha un montón en diversos escenarios de son millennials, son los baby boomers, son la generación X, la generación Y, la generación Z, pero al final se les olvida que al final es familias que tienen dentro de sus seguidores de Facebook más followers que algunas empresas, por ejemplo. O que son abuelitos, pero que ya tienen celulares y tecnología. Y al final, lo único que pasa con ello es que como yo puedo exponerme a más cosas al mundo y siento que puedo investigar más, tengo más poder. Y como tengo más poder, aquí hay un modelo en esta diapositiva que ustedes ven acá, que al final es un modelo de 6Ds, en donde el usuario dice, oiga, yo estoy dispuesto a compartir información con usted, pero yo quiero que me conozca. Y yo quiero que usted sea capaz de interactuar, como decían, oiga, no solo de 7 a 9 o 8 horas al día, sino yo trabajo 24 horas al día y yo lo puedo necesitar en cualquier momento, en el momento en lo que yo necesite, pero no soy su enemigo. Si usted me aprende a conocer y usted sabe quién soy y qué necesito, esto puede funcionar. Y yo sé que, de hecho, mi trabajo como consultor de negocio y como consultor de estrategia digital, a veces piensan que las personas que yo soy un cuentero o que cuento cuentos. Y a las empresas que fracasan y a las que tienen éxito realmente son las que logran entender realmente. Y allá voy a lo siguiente, y es que ahora se habla mucho de que necesito ser digital y entonces, oiga, ¿por qué no quiero migrar mis negocios a la nube? ¿O por qué no tengo una aplicación móvil?
o necesito una página de e-commerce, una página web. Y comenzamos a hablar de herramientas y comenzamos a hablar de muchas cosas puntuales de tecnología, pero se nos olvida que la experiencia del usuario va más allá del portal o la aplicación. Es de la básica que siempre ha funcionado en la vida y es entender quiénes son mis clientes, qué les interesa y cómo los puedo servir. Lo que cambia hoy con el universo digital es que yo tengo más capacidades para estar, no importa dónde, de manera omnipresente, para generar una sensación, una emoción y una conexión de ese usuario con mi marca. Y al final es eso. Y al final yo como diseñador de experiencia, lo que ayuda a una organización es entender hacia dónde quiere combinar, quiénes son sus clientes y cómo conectarlo usando herramientas tecnológicas de manera que él pueda posicionarse en las emociones y sensibilidad con su usuario. Y aquí, pues obviamente es un tema básico, es entender lo que en el lenguaje empresarial, perdón, se conoce como el journey del cliente. Y es, oiga, ese cliente, ¿quién es? ¿Cómo me descubre? ¿Cómo me investiga? ¿Cómo compra? ¿Cómo usa mis productos? ¿Cómo me cuestiona cosas? ¿Y cómo hago para que él pueda estar conmigo? A través de diferentes puntos. Dependiendo de una empresa pueden ser mayores o más complejos o menos complejos, pero al final lo único que yo necesito es lograr entender ese usuario a través de todo, a través de ese usuario como ser humano, como persona, y cómo ese ser humano como persona se relaciona conmigo como firma. Eso es. Y si lo hago bien, yo voy a ser capaz de transportar todo ese servicio que yo necesito darle en los momentos en los que él realmente los necesita a través de su vida diaria. Y eso, al final, a las organizaciones, lo que les muestra hoy es que ya hay un Spider-Man medio hipster por una razón específica, y es, siempre hemos hablado, el cliente tiene mucho más poder. Pues claro, es casi un super cliente. ¿Y por qué? Porque ahora tengo digital disruptors o disruptores digitales, que es lo que les decía. Ahora, cada vez más las empresas notan que los grandes bancos, que las grandes cadenas de e-commerce se ven afectadas por pequeñas ideas de personas que logran montar algo digital que rompe el mecanismo de negocio. Y no vamos muy lejos. Miremos Uber, miremos Airbnb, miremos lo que pasó en su momento con las plataformas de streaming de música. Cambiaron el modelo de negocio y pusieron a las en negocios tradicionales fuera de contexto. Al final eso, por ejemplo, hace que, por ejemplo, a los que necesitan o tienen tiendas, cada vez se cuestionen más si los espacios físicos siguen siendo viables. Y cómo mantenerlos, y cómo hacerlos más rentables, y cómo la tecnología puede hacerlos más rentables, y cómo yo puedo ayudar a que a través de mis herramientas digitales la experiencia que ese usuario tiene cuando va a mi tienda sea más eficiente. Pero al final, no volvemos a lo mismo, es ser capaz de entender cómo hago para llevar a una persona a mi tienda o negocio, en el caso de que sea físico, y cómo lo puedo atender de una mejor manera. Y eso, digamos que las compañías se rompen el coco haciendo modelos de transformación, y es parte de las cosas en las que una vez uno logra entender al usuario y quién es y cómo se relaciona conmigo, pues saben dónde tocar las palancas de ese modelo de transformación o cómo llegar a verdaderamente un modelo de transformación digital. Entonces, al final, lo que yo necesito acelerar el ritmo de transformación porque en la medida que me demore va a ser más complejo. Y necesito poner a mi cliente en el centro. Eso yo sé que algunas veces, por eso vuelvo y digo, a veces el trabajo de un consultor de experiencia está sobrevalorado porque dice, este man habla como que lo mismo que todo el mundo sabe y como que parece que es evidente, pero que al final cuando uno mira las plataformas digitales que se diseñan o los negocios, se les olvida y como que uno dice, pues ponga al cliente en el centro, pero al final el diseño, eso pasa a un último eslabón de la cadena y es donde generan problemas. Entonces, al final, yo tengo que tener dos objetivos básicos. El primero y más importante, entregar experiencias excepcionales de alto valor. Y eso es ser capaz de generar una experiencia que a alguien cuando me conozca le cambie de un momento a otro su vida y diga, esto fue realmente valioso para mí. Y lo siguiente es cómo toda la tecnología, y aquí ya podemos hablar de, no sé, 1000 y una herramientas tecnológicas, mecanismos y demás que se dispararán de acuerdo a lo que yo necesite, pues no necesito para tener todo ni hacer todo, pero eso al final es un universo digital que me permite ser más eficiente y más ágil y cumplir digamos, esa experiencia excepcional de una mejor manera. Dos cosas básicas.
Eso se traduce en, y aquí mi consejo, y por eso creo que comenzamos esta conferencia conmigo, y luego van a ver que mis dos compañeros van a hablar de cosas más puntuales, pero vuelvo a lo mismo. Mi mejor consejo para las personas que me escuchan hoy es, primero entendamos quién es el cliente, pintemos cuál es mi modelo de negocio y cómo quiero interactuar con él, y luego vemos con qué tecnología. Y la tecnología va a ser consecuencia de el modelo de que yo quiera servir y mi experiencia que quiera entregar. No parto como parten la gran cantidad de compañías, y de hecho muchas de las grandes, el gran error que cometen es que parten primero de la tecnología, parten primero de querer cambiar una herramienta por otra, pero se les olvida lo básico, que es diseñar el camino para ese cliente y entender quién es ese cliente. Entonces al final, y voy a pasar muy rápido, esto es un modelo que tiene 1000 cosas, pero quiero que se queden con dos muy importantes. De la parte azul clarita es todo lo que de la experiencia excepcional de valor. Y aquí hay muchos temas que podríamos hablar largamente, como es el marketing personalizado, como es, por ejemplo, todo el tema de machine learning o de inteligencia artificial que ahora se pone al servicio de poder analizar mejor, de poder interactuar mejor, de poder tener, por ejemplo, incluso asistentes virtuales que interactúen conmigo. Pero al final, más importante que eso es cómo yo genero conocimiento de ese usuario. Y la gran diferencia que me da hoy la digitalización es que yo soy capaz de saber prácticamente todo de un usuario. Si cuando compra, en dónde está. Y hay usuarios que eso para eso, digamos que de cara, uno lo ve en las películas de cine y dice, oiga, la tecnología es muy disruptiva y nos quita nuestra privacidad. Sí, es verdad. Pero también tiene una parte positiva. Y los mismos usuarios entienden que están perdiendo un poco de control sobre las cosas que comparten, pero cuando yo lo mostraba arriba es, oiga, yo le quiero compartir información o acepto compartir información. ¿Pero para qué? Para que usted me atienda mejor, para que usted me sirva mejor. Eso, lo que ven, esos 6 cuadros que ven azules claros acá en esta parte, ¿qué cosas me ayudan a entender ese cliente mejor? A generar una experiencia de alto valor. Y por el otro lado, los azules oscuros es, ¿qué cosas, dependiendo de mi modelo de negocio, yo puedo a través de tecnología también mejorar para hacer más eficiente esa promesa de valor? Y ahí podemos hablar de transformaciones de experiencias físicas, de, oiga, tengo una tienda, entonces, ¿cómo mejoro, por ejemplo, no sé, una panadería? ¿Cómo fabrico mejor panes? O, no sé, tengo productos más elaborados. Ok, ¿cómo funciona mi proceso operativo, mi cadena de suministro, etcétera? Entonces, por eso digo, ahí hay que entender quién es mi cliente, cómo se relaciona conmigo y yo cómo lo tengo que soportar. Y luego yo activo las palancas. Y les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, al final, y eso es lo que hago en mi trabajo. En mi trabajo día a día, lo que yo, al final, yo hago 3 cosas. O yo ayudo a las organizaciones grandes o chiquitas a entender 3 cosas. Primero, ¿para dónde vamos? La estrategia. Y es muy importante porque yo sé que todo el mundo lo dice, pero no lo genera, no lo hace. Y es comenzar con el viaje del cliente y entender para dónde va mi negocio. Cuando digo el viaje del cliente, hablo del customer journey, del camino, de hacia dónde va ese usuario. Definámoslo bien, tengámoslo claro, entendamos quién es ese cliente como persona. Y yo aquí quiero hacer un ejemplo. Por ejemplo, Tatiana y yo, pues tenemos más o menos la misma edad, pero creo que tenemos gustos sustancialmente diferentes. Entonces, si una empresa nos quiere abordar, pues probablemente la manera de abordar a Tatiana y la mía es diferente, y el ritmo de vida de Tatiana y el mío es diferente, por ejemplo. Y eso, cuando se entiende bien y se define con una línea estratégica, me ayuda de una manera que ustedes no tienen idea cuando se hace bien. Luego el siguiente es ver el impacto en el negocio, porque yo una vez entiendo la diferencia de mis clientes, puedo saber cuáles son más rentables o no, en cuáles me quiero enfocar o no, y adicionalmente, qué tecnología a la que yo quiero invertirle o no. Pues yo no tengo que tener toda la tecnología, ni puedo, ni debo, ni va a ser eficiente. Y al final es cómo lo hago, y definamos una ruta. Cómo tengo que evolucionar, qué quiero hacer, en cuánto tiempo, con qué funcionalidades, con qué tecnología. Y eso es lo que hace un diseñador de experiencia como yo, ayudar a pintar este camino. Y luego traer a las personas técnicas a decir, ok, estos son los clientes a los que queremos abordar, este es el camino que queremos seguir, esto es lo que queremos ofrecer y allá nos vemos en tanto tiempo. Por favor, para esto necesitamos tecnología que me apalanque y me apalanque en diferentes opciones. Y al final, hay una cosa, y aquí en el tema de diseñando experiencias, donde yo decía, yo soy un diseñador de experiencia, algo que amo de mi trabajo es que yo comencé como ingeniero industrial, con un tema muy más de productivo, y ahora estoy 100% metido en el tema digital, y creo que me ha permitido jugar, porque yo soy un tipo que soy diseñador,
o soy ingeniero industrial, pero soy muy creativo, entonces me encanta el dibujo y demás. Y hoy en día, esos dos mundos, el creativo y el más técnico de ingeniería, se unen para una cosa que se llama diseño de experiencias. Y el diseño de experiencias centradas en el usuario, entonces, como yo decía, aparte de que yo quiero pintar un camino de experiencia a un cliente. Y quiero decirle, oiga, ese cliente, entendiendo como ser humano, cómo se va a relacionar conmigo en diferentes etapas de su vida. ¿Y cómo se hace eso? Hay diferentes técnicas, hay diferentes caminos. Yo particularmente estoy enamorado de uno que se llama el Design Thinking y todas las técnicas de centramiento de diseño sentadas en pensamiento fuera de la caja. Y eso no es lo que me especializo. Entonces, al final, esa definición de la ruta de navegación es fácil y es divertida de hacer. Se hace a través de workshops muy divertidos donde participan todas las personas de una empresa, incluso clientes a los que se arriesgan, y al final tiene 3 básicos objetivos. El primero es ser capaz de definir el objetivo de la marca y el negocio. Entender qué quiero hacer yo realmente. Luego, y eso para eso son las sesiones más de trabajo, de workshops, de diseño, de design thinking, es yo quiero definir esos customer persona. Entienda por customer persona ese ser humano tipificado con sus características como ser humano y luego cómo ese ser humano siente, piensa, se relaciona conmigo y en cuándo. Luego, yo defino cuáles son los nichos y en dónde esos seres se cruzan conmigo, en qué momentos. Y entonces cuando yo decía que, por ejemplo, Tatiana y yo podríamos ser diferentes, sí. Por ejemplo, y estoy suponiendo, porque no lo sé, pero por ejemplo, William Suárez lo primero que hace es cuando toma su celular en la mañana, lo primero que ve es Instagram, porque es mi red favorita. Y probablemente la mejor manera de abordarme en la mañana es Instagram o luego en Pinterest. Pero probablemente, no sé, Tatiana a lo mejor, por alguna razón, mira Facebook o mira WhatsApp. O no, ella no es, sino es otro tipo de persona que, por ejemplo, prende el televisor o mira la radio. Y eso lo tengo que entender para saber, por ejemplo, si quiero hacer un primer contacto, en dónde lo hago. Y al final, como decía, luego de que yo entiendo ese mapa de experiencia, entiendo esa persona y entiendo en dónde esa persona se cruza con lo que yo ofrezco como servicio, yo priorizo. Y digo, ok, lo quiero atender de esta manera. Para ello necesito, y ahí sí digo, necesito, no sé, una app, necesito una página web, necesito una app que tenga tal cosa, o necesito una tienda o un punto físico que haga esto y se relacione de esta manera, o necesito integrar diferentes herramientas, la página web, el app y mi tienda de una manera suave y sin fisuras a lo largo de ese camino. Y al final quiero mostrarles eso en la práctica, cómo se lleva a cabo. Entonces, el video que van a ver ahora es un video que está en francés, pero que me gustó mucho porque es unos esposos, una pareja de esposos que deciden o tienen una panadería. Y tienen una panadería y su especialidad es crepes típicos clásicos franceses. Pero ellos comenzaron a notar que pues obviamente estaban limitados un poco porque nadie conocía su negocio y específicamente los sábados tenían problemas serios de flujo de personas, porque en el sector de París en el que estaban no llegaban. Contrataron una empresa pequeña y dijeron, venga, ¿y cómo con tecnología yo logro entender y hacer, por ejemplo, que yo pueda vender más? Y que yo pueda llevar más gente a mi negocio de manera cool y usando mecanismos digitales. Y aquí es como, y antes de presentarles el video, es como lo que define qué es lo que es capaz de hacer William Suárez o ni siquiera William Suárez, un diseñador de experiencia o en la teoría de diseño de experiencia al servicio de una persona o de una organización. Es ser capaz de que yo entiendo mi negocio, entiendo el cliente y conecto emociones a través de plataformas digitales o cualquier otro mecanismo para generar una experiencia diferencial que al final como negocio me permita alcanzar un objetivo de negocio brillante y tener un cliente diciendo, esta persona me conectó emocionalmente y me agregó valor con su servicio. Y ahora les voy a mostrar la experiencia y cómo lo hicieron. En el caso puntual que ustedes van a ver acá, contrataron a una persona de Video Analytics, diseñaron una app interactiva porque descubrieron que sus clientes usaban el celular. Ellos diseñaron una experiencia semi-virtual como con juego que se llama gamificada o usando gaming para llevar diferentes usuarios con anuncios localizados a través de una aplicación móvil a la tienda. Miren cómo funcionó. Fue no tan caro para un negocio pequeño y que tuvo un alto impacto en el volumen de personas que finalmente llegaron a la empresa.
Ils font, on les a créés il y a à peu près un mois avec mon épouse. Alors le samedi, c'est vraiment un jour où c'est calme. Le samedi, c'est un peu compliqué, les gens vont à la plage, donc c'est une rue un peu plus calme. Donc les gens vont sur la plage, dans les restaurants, pour se tenir simplement, donc c'est un peu plus calme. Donc on a besoin vraiment de dynamiser le samedi, donc ça bouge le samedi. Video Intelligence is a company that allows advertisers who want to promote their brand to serve adverts onto a mobile phone. We decided to test out our platform on a local business here in Cannes. We ran a mobile advertising unit, targeted it to people in the area, and invited them to come down. We wanted to see if it really could drive people to come along and experience an afternoon in a local French creperie. J'ai reçu cette pub sur mon téléphone et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc je recommande. Sur Cannes, c'est vraiment un endroit qui je pense manquait jusqu'à aujourd'hui et je recommande vraiment. La journée, c'est une super bonne expérience. Il y a beaucoup de monde, il y a des gens cool, fun, bonne ambiance. Donc merci VI, it's good for me. Vraiment l'expérience géniale. J'aimerais pouvoir le refaire tout le temps. Merci. Entonces al final, y ahí con ello quiero terminar un poco, es, como decía, pues al final, ¿qué hicieron acá? Entendieron su usuario, desplegaron una tecnología ajustada a y solo a esos tipos de usuario, usaron temas para hacer interesante una experiencia entre físico y digital, y eso es lo que se ve en el mundo ahora. No es que lo físico va a cambiar, sino que lo digital ayuda a optimizar esa experiencia. Y eso es lo que hace un consultor de experiencia como William Suárez. En este momento yo trabajo en Ericsson, llevo, como les digo, o les dijo Tatiana, casi 12 años de ayudar a organizaciones a transformar sus procesos de manera en que logren conectar emociones con sus usuarios, pero haciéndolo de manera tangible. Cuando digo tangible, no es cuento. Defino un usuario, defino la tecnología, defino el camino y voy paso a paso alcanzando metas y objetivos. Ahí están todas mis redes sociales, LinkedIn y Twitter son 100% exclusivos de temas digitales y de temas de transformación de customer, de experiencia de cliente y demás. Me pueden seguir, son bienvenidos, y obviamente a través de Tatiana y de ella también a la persona que quiera conocer un poco más, o si después notamos que este tema es de interés, pues puedo ahondar en uno u otro tema. Muchísimas gracias. Los otros dos son más personales, pero me encanta la fotografía. Hago una promoción de mi página de Instagram. Al que le guste seguirme y le guste la fotografía, ahí está, y no va a encontrar nada digital. Es otro mundo. Y ya está. Eso es. Muchas gracias. Y creo que quedan como unos 5 minuticos, si es que tienen preguntas, antes de que pasemos con la siguiente charla. Y los dejo con una frase que me gusta mucho de Georgi Yankelovich, que dice: oiga, hoy los clientes ya no están comprando productos o servicios, cada vez menos. Ellos están comprando experiencias que se entregan a través de esos productos o servicios. Y eso es lo que yo me dedico, a entender cómo entregar experiencias de la mejor manera de los productos o servicios que ofrecen las organizaciones. Muchas gracias. Excelente, William. Muchas gracias por tu presentación. Nos gustó muchísimo. Mencionaste temas muy interesantes, temas nuevos, design thinking. Tenemos que investigar un poco más del tema, que entender al usuario y cómo se relaciona conmigo es lo más importante. Y la experiencia, brindar una experiencia de alto valor utilizando las herramientas digitales que tenemos al alcance y de una manera eficiente y ágil. Muchísimas gracias. Yo creo que fue súper interesante tu discurso, y queremos saber si en el público hay alguna pregunta para William. Aprovechemos lo que lo tenemos acá en directo y esperemos. Si no hay más preguntas, continuaríamos con nuestro siguiente speaker. Sí, veo una Tati que dice, que me pregunta a Juan si en Colombia estamos listos para hacer el uso de estas herramientas. Y la respuesta sí, es sí, Juan, sí, completamente. Ya hoy, de hecho,
uno no se imagina lo que se puede hacer en Colombia y lo que hacen empresas colombianas. Voy a dar un ejemplo puntual. Tuve la oportunidad de trabajar hace un par de años en IBM y con IBM descubrimos una empresa paisa que vende mecanismos que se llaman beacons o tecnología similar a los beacons, que al final son sensores, que si tú los colocas en una tienda, logran identificar al usuario. Pues estos señores lograron construir hoy, con tecnología no tan cara, servicios que a través del Wi-Fi o otro tipo de tecnologías, ni siquiera beacons, lograban ubicar a menos de 1 metro al usuario. Entonces, para darles una aplicación básica, era como si yo podía descargar una aplicación de cualquier tienda. Y entraba a la tienda, y desde que entraba a la tienda me podían decir, hola, William, ¿cómo estás? Hacía tantos días que no nos veías. O si me acercaba a los zapatos y había promoción de zapatos, me desplegaban ahí en el momento, decían, hola, oye, William, sabemos que te gustan los zapatos. En los zapatos de este tipo, hoy hay descuento de tanto % para ti. Entonces, la respuesta es sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se hacen hoy, hay muchas cosas que hacen ya empresas, incluso colombianas pequeñas, sino que simplemente creo que no nos atrevemos algunas veces a probar y además pensamos que estamos a años luz de distancia. Pero hay empresas digitales colombianas muy robustas que hacen cosas a precios bastante competitivos y muy bien hechas. Un ejemplo puntual que creo que es muy conocido, Rapid. Rapid es una empresa colombiana, yo conozco a los dueños y fue una idea de garaje y creo que le dio la parada incluso a Uber Eats en Colombia. Entonces, sí, totalmente, solo hay que atreverse un poco. Y visualizo posibilidades en que una pyme de ese salto a opciones digitales, sí. Como lo veían en el video, por ejemplo, en Francia, no son cosas que no se puedan hacer o que cueste mucho trabajo hacer. Y las pymes tienen una ventaja muy grande comparado con las empresas grandes y es que son más flexibles y su tecnología no es tan rígida y eso hace que puedan ser más creativos. Entonces, uno podría a un costo, digamos, decente, no un costo que arruine al microempresario, lograr desplegar, por ejemplo, herramientas digitales que le van a cambiar bastante la vida a ese señor o a esa persona. Y tengo ejemplos, por ejemplo, programas de fidelización mejor manejados a través de plataformas digitales de manera barata, o, por ejemplo, hacer un poco el control de inventarios o reservas. Y son cosas que se pueden hacer, digamos que fácilmente, a costos bastante cercanos a lo que podría pagar una pyme. Es muy importante lo que nos dijiste, hablaste de las pymes. Imuco, como sabemos, está enfocado en ellas y nos dices que es mucho más flexible y pueden ser más creativas porque tiene una infraestructura más pequeña. Entonces, súper interesante para las personas que están interesadas en iniciar con esa transformación. Bueno, si no hay más preguntas, le damos paso a nuestro siguiente speaker. Él se llama Camilo Bernal. Camilo tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de soluciones empresariales orientadas a la nube, utilizando tecnologías de nube pública, privada e híbrida. Camilo nos va a dar una breve introducción de la nube, qué es, cómo podemos acceder a ella y varios tipsitos ahí relacionados con la nube. Entonces le damos paso a Camilo. Camilo, el público. Hola Tatiana. Hola Tatiana, hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, súper. Bueno, muchas gracias a Tatiana por la oportunidad, también gracias a Imuco pues, por permitirme estar acá compartiendo un poquito de temas de nube. Me presento, soy Camilo Bernal, soy arquitecto de software y experto en soluciones de nube. Como decía Tatiana, pues he trabajado desde hace ya tiempito con soluciones empresariales, tanto en nubes públicas, privadas, híbridas. Y digamos que he trabajado en diferentes sectores, sector salud, transporte, y últimamente pues he estado trabajando en el sector de finanzas. Ahorita soy test lead en una fintech en Colombia, y pues digamos que este último trabajo me ha permitido explorar, digamos, un poco más las novedades que tienen las diferentes empresas líderes en el mercado en temas de nube.
Aquí están mis dos redes sociales principales, Twitter con MR Prometheus y en Facebook con Colombian Developer. Las personas que deseen seguirme, pues ahí están mis redes por si tienen alguna pregunta o si les puedo ayudar en cualquier cosa, sin problema pues me cuentan. Entonces, ya para entrar en materia, tengo una agenda de 7 puntos. En varias diapositivas van a encontrarse este número 7, no sé si fue coincidencia del destino o algo, pero hay varios 7 en esta presentación. La primera es por qué se habla tanto de nube, luego abarcamos un poco el concepto de nube para tratar de entender a qué nos referimos cuando hablamos de nube, luego hablaremos de qué tipos de nube hay, porque generalmente pues, se habla de nube, pero pues nadie la tipifica o no es común tipificarla. Luego, unos modelos de nube conocidos como infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. Luego ya para ir cerrando, miraremos cuáles son los principales competidores del sector o del mercado en temas de nube. Luego, por qué una empresa o una pyme debería pensar en dar el salto a la nube, cuáles son las cosas que debe tener en cuenta para dar ese salto. Luego pensar una vez ya definí que voy a dar el salto a la nube, pues pensar en qué pasos debo hacer para dar ese paso y ver cómo puedo llevar mi empresa hacia la nube. Arranquemos entonces con el tema del concepto de nube. Generalmente, cuando uno, digamos, va a ver el timeline en Twitter, en Facebook o en redes sociales o simplemente las noticias, se encuentra que todo el mundo habla de nube por todos lados, y la nube para aquí, la nube para allá. Muchos profesionales también colocan en sus hojas de vida que son expertos en la nube, y no todos entendemos cuál es el concepto de nube y por qué se habla tanto de ese concepto. Básicamente ese concepto parte de la manera en la que transformamos la forma de interactuar con la tecnología. Hace unos años, pues básicamente teníamos un computador, muchos años más atrás, pues teníamos computadores que ni siquiera estábamos conectados a internet, pero eso ha venido cambiando. En la medida que ha pasado el tiempo, tenemos mayor demanda de servicios, tenemos mayor necesidad de información en tiempo real. Ya básicamente necesitamos que toda la información pase de un servidor a otro en milisegundos. Tenemos mayor volumen de datos. Si nosotros nos ponemos a pensar en cuánta información transporta Internet en un segundo, pues es una cifra bastante abismal. ¿Cuántos tweets tenemos por segundo? ¿Cuántos posts en Facebook tenemos por segundo? ¿Cuánta información pasamos a nuestras tarjetas de crédito en Internet? ¿Cuántas veces desde el celular mandamos un correo? Toda esa información genera volumen y un tráfico de datos impresionante, y eso pues obviamente va a aumentar ese volumen de datos del que estamos hablando. También tenemos servicios, cada vez más servicios conectados. Entonces en este momento tenemos, por ejemplo, ya neveras que son capaces de decirme cuál es el mercado que tengo que hacer el fin de semana, porque se da cuenta que dentro de la nevera hace falta determinados productos, o de pronto voy a tener dispositivos IoT que me van a identificar mi estado de salud, van a saber cuántos pasos doy cuando salgo a trotar, o cuántas sesiones de gimnasio hice, y todo se conecta. Y básicamente queremos estar conectados desde cualquier parte, queremos tener ese don de la omnipresencia, y que en todo sitio donde yo vaya me acompañe Internet. Y pues básicamente todos los puntos anteriores hacen que surjan nuevos mercados basados en el poder de Internet, que era lo mismo que nos comentaba ahorita William. Entonces, toda esta manera de interactuar nueva con Internet ha hecho que las soluciones que nosotros brindemos, desde las pymes que están trabajando en el sector tecnología, o de las pymes que no están trabajando en tecnología, pero que utilizan soluciones de tecnología, tengan que brindar herramientas que cada vez se adapten al mercado. Ya no puedo pensar en soluciones que tengo que instalar en una máquina y que simplemente consuma Internet y ya. Tengo que pensar en conectar todas las soluciones que tengo, conectar mis clientes con mis productos, conectar mis clientes con otros clientes, conectar mis proveedores con mis clientes, y todo ese tipo de conexiones son las que estamos tratando de buscar en una solución que sea escalable en el tiempo.
Entonces, para poder entender cómo la nube entra a jugar con todos esos requerimientos nuevos que salen a partir de las nuevas maneras de interactuar con Internet, hay que pensar en cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacíamos o cómo lo debemos hacer en el modelo cloud. Entonces, cuando uno habla de nube, generalmente tiene digamos que dos aristas. Por un lado están las soluciones on-premise y por otro lado están las soluciones cloud. Las soluciones on-premise básicamente son las soluciones a las que estaban acostumbradas las empresas tradicionales, en donde toda la infraestructura de la plataforma y las aplicaciones eran administradas y gestionadas de manera local. Es decir, cada empresa tenía un departamento de TI con unas personas a cargo del departamento de TI y esas empresas se encargaban de administrar toda la infraestructura que estaba en los servidores de la empresa, en el data center de la empresa, ¿sí? Ahora que pasamos al modelo cloud, ya la infraestructura o la plataforma y eventualmente las aplicaciones ya son gestionadas por el por el proveedor de servicios de nube. Básicamente esto es que yo le delego esa tarea de administración y gestión de mi infraestructura tecnológica a un proveedor de nube que está especializado y que tiene digamos que toda la potencia en cuanto a temas técnicos, en cuanto a temas de recursos físicos y económicos para poderme proveer servidores que se adaptan a mis necesidades. Y en estas soluciones cloud, básicamente los servidores, el almacenamiento, las redes, se encuentran en los centros de cómputo del proveedor que me provee los servicios de nube. Entonces, basado en esto, pues nos surgen siete factores principales de la computación en la nube, derivados de todo lo que nos ofrecen los proveedores de nube. Esta diapositiva la tomé de MW Advisors y básicamente tiene 7 puntos que están organizados en 3 categorías. Una categoría orientada hacia temas económicos, otra hacia temas de arquitectura y otra a temas estratégicos. En los temas de economía básicamente tenemos que en una escala económica para soluciones cloud tengo mayor utilidad a menor precio. Adicional a ello tengo una capacidad de crecer elásticamente mis recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una solución convencional, supongamos que yo tengo un servidor y en ese servidor tengo una aplicación web y esa aplicación web solamente la voy a utilizar en enero, febrero y marzo, que sean los picos de mi aplicación. Los demás meses del año voy a tener sin utilizar ese recurso, pero tengo que pagar igual por la administración de ese recurso y además de eso tengo que pagar totalmente el costo de ese recurso. Estamos hablando de servidores, de redes, de internet. Cuando me paso el modelo a la nube, yo puedo crecer elásticamente esos recursos de tal manera que en enero, febrero y marzo, que son los meses en donde tengo picos de mi aplicación, pues yo simplemente pago esos 3 meses y el resto de meses simplemente apago la máquina y simplemente cubrí los 3 meses iniciales que era donde tenía mayor demanda. Eso se conoce como Pay as you go y Pay as you grow, en donde yo pago por lo que utilizo y pago solamente cuando esté listo para utilizar eso. Y uno de los elementos adicionales importantes dentro del modelo económico de la nube es que no tengo que hacer inversiones de capital enormes para poder aprovisionar mi infraestructura. Básicamente, si yo necesito un servidor, pago un servidor por un tiempo que lo necesite y el resto del tiempo simplemente dejo de pagarlo cuando ya no lo estoy utilizando. En temas de arquitectura, pues básicamente tengo recursos virtualizados, entonces fácilmente puedo aprovisionar 100, 1000, 1.000.000 de máquinas virtuales si fuera mi necesidad y simplemente como es máquina virtual y no es una máquina física, ya no tengo que tener una máquina que esté todo el tiempo prendida, sino que lo hago a través de software. Además de eso, tengo capacidades de poder automatizar toda la administración, y es lo que justamente les decía ahorita, puedo apagar y encender en medida de mis necesidades. Yo puedo decirle cada vez que tenga 100.000 peticiones en el servidor, agregue una nueva máquina, cada vez que tenga menos servidores, apague las demás máquinas, y todo eso lo puedo hacer de manera automatizada. Además de eso, tengo una característica importante que es el tema de autoaprovisionamiento. Entonces, yo puedo entrar al portal de cada uno de los proveedores de nube y decirle, sin necesidad de contactar a un comercial o tener que hacer llamadas para que me aprovisione máquinas, simplemente con un clic puedo decirle, necesito tantas máquinas virtuales, necesito tantos discos duros o necesito determinado servicio, y cuando lo dejo de utilizar, simplemente con un clic lo apago.
Lo otro es que la propiedad de esa infraestructura pues es una propiedad del proveedor que me está dando los servicios. Quiere decir que yo no tengo que hacer una inversión en mi capital para poder tener la capacidad de cómputo que tiene cualquier otra empresa sin importar el tamaño. Y lo último, dentro de esos 7 factores principales, es que todas las operaciones que tengo dentro de mi entorno de nube son operaciones administradas. Quiere decir que mi proveedor de nube se va a encargar de garantizar que mi infraestructura y mis operaciones a nivel de TI van a estar orientadas hacia la continuidad de mi negocio, van a estar administrando que los servidores siempre estén arriba, que tengan buenos tiempos de respuesta, que voy a cumplir con unos ANS estándar y siempre va a garantizar que va a tener cómo atender a todos los usuarios que tengan mis aplicaciones. Después de entender un poquito esos 7 factores principales de la orientación a la computación en la nube, hay que entender cuáles son los diferentes tipos de nubes que hay. Básicamente estamos hablando de 3 tipos de nube. Tenemos nubes públicas, nubes privadas y nubes híbridas. Básicamente las nubes públicas son aquellas nubes donde están accesibles mis recursos hacia otras organizaciones e individuos y no tengo que pagar recursos específicos para mi infraestructura física. No quiere decir esto que si yo tengo un servidor en una nube pública, todos van a poder acceder a mi servidor. Simplemente lo que estoy diciendo es que voy a poder compartir los recursos con otras empresas o otras organizaciones que estén en la misma nube. ¿Esto qué hace? Pues básicamente me ayuda a cubrir el costo que tendría un servidor, porque lo están pagando básicamente entre las 3, 4, 5, 100, 1000 o 1.000.000 de empresas que estemos compartiendo esa nube pública. Una nube privada, pues básicamente es cuando yo tengo una serie de recursos de infraestructura, una serie de recursos técnicos que están operados por una sola empresa. O sea, mi empresa paga para tener una nube privada, tengo recursos y servicios personalizados y tengo el mayor control de los recursos. Sin embargo, al tener una nube privada, pues como solamente yo soy el dueño de esa infraestructura, yo soy el único que pago por esa infraestructura y el costo pues obviamente se va a elevar porque no tengo cómo amortizar junto con otras empresas el costo de esa infraestructura, que es lo que sucede en la nube pública. Y la nube híbrida básicamente es la combinación de nube privada y nube pública. Entonces, muchas veces, sobre todo por ejemplo en el sector financiero, algunas entidades son un poco celosas de sus datos y cuando uno les dice, es que vamos a compartir la infraestructura con otra empresa, inmediatamente ponen el grito en el cielo y dicen, no, yo no quiero compartir nada con otra empresa, y pues uno lo que hace es tener una nube privada para esos datos que son sensibles y que el cliente no desea compartir con otras entidades, y aquellos servicios que de pronto pueden llegar a ser públicos en cuanto a su funcionamiento, por ejemplo, una aplicación web que quiera colocar para registro de usuarios o para otro tipo de cosas que puedo compartir, las coloco dentro de una nube pública. Entonces puedo tener la combinación de nube pública y nube privada. Digamos que esa es la clasificación del enfoque nube en cuanto al tipo de acceso que se va a tener. Hay otra clasificación y es en cuanto al nivel de cosas que puedo administrar yo en la nube o no. Entonces, allí surgen 3 enfoques diferentes. Un enfoque es el enfoque de infraestructura como servicio, IaaS, o el enfoque de plataforma como servicio, PaaS, o simplemente software como servicio, que es, digamos, el modelo más conocido, que es Software as a Service. Entonces, básicamente en esta diapositiva estamos viendo cuál es el nivel de administración o qué cosas debería administrar yo en cada uno de estos enfoques. Si se dan cuenta, en el enfoque que está más a la izquierda, donde tenemos una nube, digamos, privada on-premise, yo tengo que administrar cada una de las capas de mi plataforma. Voy a tener que administrar la red, voy a tener que administrar el storage, la virtualización, los sistemas operativos, middleware, todo el tema de runtime para las aplicaciones, las bases de datos y las aplicaciones como tal. Cuando yo dejo ese enfoque on-premise y me paso a un enfoque de infraestructura como servicio, básicamente digamos que la ventaja es que dejo de administrar y me quito la carga administrativa para todo lo que tenga que ver con redes, almacenamiento, servidores y virtualización, y lo único que comienzo a administrar básicamente son los sistemas operativos, los middlewares
todo el tema de runtime, la data y las aplicaciones. Ya si quiero dejar de administrar más cosas, entonces tengo que pasarme a un enfoque de plataforma como servicio, y básicamente lo que hago es administrar cómo interactuar mis aplicaciones con mi data, y el resto de operaciones para administrar se las dejo a mi proveedor de nube. Cuando me paso al modelo de software como servicio, básicamente en ese enfoque de software como servicio, todos me lo administran. Yo lo único que tengo que hacer es controlar, pues, básicamente a mis usuarios. En la siguiente diapositiva, digamos que ya está un poco más aterrizado cada uno de estos enfoques de infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Entonces, básicamente, cuando yo hablo de infraestructura como servicio, quiere decir que el proveedor de servicios de nube me va a entregar a mí todos los fierros, digamos, todos los servidores como tal, para que yo los administre en un esquema de nube. En plataforma como servicio ya estoy administrando el flujo de mis aplicaciones como tal, y cómo interactuar está con los datos. Y en el modelo de software como servicio ya básicamente me están entregando las aplicaciones ya construidas que funcionan como software as a service. Un ejemplo de software as a service es, por ejemplo, Office 365. En el nuevo enfoque que tiene Microsoft para Office 365, los usuarios no tienen necesidad de tener instalado en su máquina las aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint, sino que simplemente se conectan a un navegador web, y desde ese navegador web pueden directamente comenzar a llenar sus hojas de cálculo o hacer sus archivos de Word, lo guardan y el documento queda guardado automáticamente en la nube. Otro enfoque de software as a service puede ser, por ejemplo, Spotify o Netflix, donde toda la lógica de las aplicaciones residen en un servidor que está en la nube, y los usuarios se conectan para escuchar sus contenidos o para poder ver su música. Luego de esto, pues básicamente es entrar a mirar cuáles son los principales competidores en el mercado de la nube. Hoy en día es común que muchas empresas y digamos, las empresas que usualmente se dedicaban a vender hosting, se ponga la leyenda y digamos, la estrategia de marketing de que venden nube. Sin embargo, pues uno no debería confiar a ojo ciego de cualquier proveedor que le diga, yo soy nube y yo vendo nube. Mi recomendación es irse con los proveedores que son líderes en el mercado y que realmente tienen experiencia con temas de nube, para no pasar después sorpresas con soluciones que aparentemente son nube, pero realmente siguen el modelo tradicional de ser un esquema de hosting o un esquema de servidores privados virtuales. Básicamente, hoy en día tenemos 4 competidores grandes en el mercado, y yo coloqué aquí el logo de cada uno para identificarlo, y coloqué en la parte derecha, digamos que el principal valor que ofrece cada uno, digamos que la leyenda de valor que ofrece cada uno. Entonces, principalmente tenemos a Google con Google Cloud Platform, y digamos que el valor principal que ellos ofrecen en su oferta es tener una nube con un modelo de estándares abiertos y un menor precio a mayor consumo. Esto de una nube con un modelo de estándares abiertos básicamente es que al trabajar con Google yo tengo la posibilidad de trabajar con tecnologías que son altamente reconocidas en el mercado. Por ejemplo, Kubernetes, que es un tema de virtualización o digamos de dockerización o de containerizar, bueno, de meter en container las aplicaciones, y esa tecnología es open source, y al ser open source o de fuente de código abierto, pues va a ser más fácil que otras empresas o otras tecnologías también la utilicen. Y lo de menor valor, menor precio a mayor consumo, quiere decir que entre más consuma de la nube de Google Platform, voy a tener que pagar un menor valor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy juicioso digamos, mis aplicaciones son constantes en el uso de los recursos que tienen en Google, en esa medida, pues cada vez me van a generar un mayor descuento en la factura que llega al final de mes de Google Cloud Platform. El otro competidor de mercado que es bastante fuerte, que es Microsoft, con Microsoft Azure, y la principal oferta de valor que tiene Azure es que tiene un fuerte ecosistema con las plataformas Microsoft. Entonces, generalmente las soluciones que están orientadas a trabajar con SQL Server o trabajar con .NET, el lenguaje digamos, la tecnología que
principalmente se trabaja con Microsoft, voy a tener mayor facilidad de implementar soluciones en Azure que si lo hiciera con otras plataformas. Y lo otro, pues es el tema de innovación, que a pesar de que los otros competidores también ofrecen temas de innovación, pienso, y digamos es una opinión muy personal, que Microsoft tiene un poco la delantera en temas de innovación. Está, por ejemplo, el tema de Cortana, no sé si lo han escuchado. Si yo tengo una máquina con Windows 10, hay un asistente virtual, ese asistente virtual funciona todo bajo el esquema de nube, hay un tema de inteligencia artificial, temas de servicios cognitivos, visión de computador, en fin, están innovando bastante. Otro competidor importante es Amazon Web Service. Generalmente cuando una empresa decide irse con Amazon Web Service, lo que está buscando es una oferta de valor orientada hacia la alta escalabilidad. Esto de alta escalabilidad básicamente es que voy a tener una nube que puede soportar millones y millones y millones de usuarios conectados a la misma nube en el mismo tiempo. Y el último competidor de mercado que recién están incorporando, digamos que recién están incursionando en el tema de nube, es IBM con su nube que se llama Bluemix. Y la promesa de valor de Bluemix es que tiene una orientación hacia la nube híbrida, es decir, las soluciones que ofrece Bluemix están orientadas a que yo pueda conectar mi nube privada con la nube pública que tiene IBM Bluemix. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, soluciones que funcionan ya en mi nube o que soluciones que funcionan en mis servidores on-premise, la primera opción para dar el paso hacia la nube debería ser Bluemix, porque me ofrece justamente eso, poder migrar fácilmente y poder tener una infraestructura híbrida. Ya para terminar, pues básicamente, ¿por qué una empresa o por qué una pyme debería pensar en dar ese salto a la nube? Yo, como empresa, ¿por qué debo decirle sí a la nube? Y en qué cosas debería pensar antes de pasarme a la nube. Pues básicamente en esta diapositiva tenemos 7 motivos para cambiar a Cloud Computing. Esta diapositiva pues la tomé de Salesforce y básicamente me habla de la posibilidad de recuperación de desastres. Y esto es que cada uno de los proveedores que vimos anteriormente tiene centros de cómputo distribuidos a lo largo del mundo y pues no estamos hablando de un solo data center. Si yo en mi empresa tengo un data center con un servidor y por cosas del destino llega a ocurrir un desastre, ¿qué va a pasar con mi información? ¿Quién me va a responder por los discos duros que se perdieron durante ese desastre? En el modelo de Cloud Computing, yo tengo cómo decirle a mis datos, guárdense en este servidor y cada vez que, no sé, que termine el día, cree una réplica de los datos en un servidor que está en otra parte del mundo, de tal manera que si llegara a ocurrir un desastre en el servidor principal donde estoy, pues pueda tener un respaldo de la información en otro servidor del mundo. Lo otro es el tema que hablábamos al inicio de la capacidad de trabajar en cualquier lugar. Entonces, como no tengo que estar cerca a mi centro de cómputo porque mis datos están en la nube, pues yo puedo estar fácilmente en la playa, viendo un atardecer, sentado con mi portátil, conectado a la nube y trabajando sin ningún problema, cosa que es difícil tenerla en un centro de cómputo local. Seguridad, obviamente, pues pueda tener expertos de seguridad que son provistos por cada uno de los proveedores de Internet. Entonces, Microsoft, Google, Amazon tienen personal, digamos, muy centrado en temas de seguridad y están garantizando que mi información no vaya a ser atacada o mi infraestructura no vaya a ser atacada por hackers, y tengo la garantía por el contrato de que ellos están todo el tiempo enfocados en la seguridad de mis datos. Flexibilidad, lo que hablábamos ahorita, yo no tengo por qué pagar 100% de mi servidor porque simplemente pago lo que estoy utilizando. Las actualizaciones automáticas de software pues ya vienen de facto en las soluciones en nube. No tengo que poner a un técnico a que me actualice el software del servidor porque los proveedores de nube se encargan de realizar las actualizaciones automáticas de mi software. Voy a tener mayor colaboración porque todos mis empleados o todas las personas que colaboran en mi empresa van a poder tener acceso simultáneo a los documentos y a la infraestructura que tengo para a mis aplicaciones. Y el último factor, y el que me parece a mí más importante de cara al tema ambiental, es que pues, pueda compartir infraestructura con otras personas y es igual, funciona igual que cuando yo comparto
un vehículo en una ciudad como Bogotá. Entonces, entre menos vehículos haya afuera, pues menos polución. Igual sucede con los servidores pues consumen electricidad, y si las personas comparten los servidores y comparten la infraestructura, el daño ambiental o el impacto ambiental va a ser menor. ¿Qué debo pensar antes de subirme a la nube? Pues primero saber qué es lo que pretendo conseguir con la nube, o sea, básicamente hacia dónde se quiere orientar mi negocio, lo que hablaba ahorita William, de mi PAD, mi Customer PAD. ¿Qué programas o aplicaciones quiero mover a la nube? Realmente del 100% de mis aplicaciones, ¿cuáles son las que voy a mover? ¿Qué tipo de nube voy a escoger? Lo que hablamos ahorita de si pública, privada o híbrida. Y al final, pues, ¿cuál de esos proveedores de los que acabamos de ver es el que me provee los servicios que quiero utilizar? Mi recomendación respecto al tema de los proveedores es no se casen con ningún proveedor, elijan un servicio de cada uno y prueben un servicio de cada uno y evalúen cada proveedor en qué es experto. Entonces, Google tiene más enfoque en temas de datos, Azure tiene más enfoque en temas de aplicaciones, Amazon tiene más en temas de escalabilidad y IBM tiene más en temas, por ejemplo, de inteligencia de negocios. Finalmente, cada una de estos proveedores entrega generalmente una cuenta gratuita, cada uno con un nivel digamos, una capa que tiene más o menos alto. Por ejemplo, Google entrega $300 al año, pues en un año, para gastarlos en un año en su plataforma. Azure entrega un saldo, si no estoy mal, de $120 para gastárselos en un mes. Amazon tiene una cuenta gratuita también por un año. Y IBM tiene, creo que, una cuenta gratuita de 60 días. Entonces, la invitación es a que cada uno de ustedes evalúe estas cuentas, digamos, la posibilidad de tener la cuenta gratuita con estos proveedores, y con esta cuenta gratuita evalúen cuáles son las aplicaciones que quieren migrar o los servicios que quieren migrar a la nube, y elijan de manera cuidadosa el proveedor que van a utilizar. Y eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Súper, Camilo, muchísimas gracias por tu introducción. La verdad, súper interesante lo que nos acabas de contar, sobre todo estas diferencias entre los diferentes tipos de proveedores de nube. Es algo que nos preguntan mucho nuestros clientes en Imuco, qué nube elegir, cuál elegir, por qué, sus principales características, y creo que nos has dado una introducción muy clara sobre el tema y por qué elegir cada una y cuáles son los beneficios y características de cada una. Le continúa nuestra sesión de webinar con un tema, pues, que a todos nos ha impactado. Vamos a hablar de marketing digital. Nuestra speaker es Carolina Rojas. Carolina es una apasionada por el marketing digital, cofundadora de la comunidad digital Go Marketeros, y ella nos va a hablar un poco del panorama de las redes sociales. Entonces, le damos la palabra a Carolina. Carolina, adelante, el público es todo tuyo. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Tatiana. Bueno, mi nombre es Carolina Rojas, yo soy publicista, emprendedora, actualmente freelance y cofundadora de la comunidad digital Go Marketeros. Como lo decía Tatiana, soy una apasionada por las redes sociales y he venido aprendiendo de marketing digital desde hace más de 5 años. Hoy les quiero hablar como de 3 temas en específico, que son los datos estadísticos de las redes más populares en Colombia, panorama de las transacciones en Colombia, cómo hemos venido creciendo en las ventas por internet y cómo sacarle provecho a los canales de comunicación. Listo, entonces algo que tenemos que tener muy en cuenta al empezar en las redes sociales son los usuarios que tenemos en cada una. Iniciamos con Facebook, que es una de las redes social más popular del mundo. Actualmente tiene 70 millones de usuarios a nivel mundial y tenemos 29 millones de usuarios registrados en Colombia. Están divididos curiosamente en 14 millones de personas que son mujeres y 15 millones de personas que son hombres. Curiosamente, porque nosotros pensaríamos que somos las mujeres las que estamos más pegadas en las redes sociales, pero según los datos son los hombres quienes están más conectados en Facebook. Estas personas están divididas en
8.200 personas, 8.200 millones de personas están entre los 13 y 21 años, 12 millones de personas están entre los 22 y 33 años, y 9.400.000 están entre los 34 y 85 años. Como pueden ver, hay un mercado para cualquier tipo de negocio. Entonces, incluso desde una agencia de viajes que quiere enfocarse a jóvenes hasta un centro de retiro para personas adultas. Yo creo que muchas veces pensamos, ¿realmente esta cifra sí es verdad? Específicamente la de 34-85, y podemos darnos cuenta como cuando nuestros papás, tíos y hasta abuelos tienen Facebook. Entonces, es una red social que realmente es muy popular. La siguiente estadística son los intereses. Entonces, estas personas, ¿cuáles son sus principales intereses? Entonces, uno es la comida y la bebida. O sea, 12 millones de personas están interesados en cosas de comida y bebida. 16 millones de personas en compras y modas. 19 millones de personas están interesados en deporte y actividades al aire libre. 19 millones de personas están interesados en entretenimiento. Familias y relaciones, 18 millones de personas. 9 millones de personas están interesados en fitness y bienestar, 16 millones de personas en negocios e industrias, 19 millones de personas en pasatiempos y actividades, y 19 millones de personas en tecnología. Como pueden ver, realmente, o sea, que nosotros empecemos en redes sociales y podamos captar, o así sea una pequeña parte de este público, puede ser muy beneficioso para las empresas. Seguimos con nuestra siguiente red social, que es Instagram. Entonces, actualmente tenemos 9 millones de personas registradas en Instagram. Esto dividido nuevamente en 4.900.000 personas que son hombres y 3.500 millones de personas que son mujeres. Instagram es una red social con mayor crecimiento, pues ha logrado duplicar el número de usuarios en tan solo 2 años. Aunque suene un poco tedioso, también les quiero comentarles como personal, para que no piensen que de pronto son solamente números, sino que realmente tiene una relación Entonces yo hace como 3 años o como 3 o 4 años tenía la idea de iniciar una tienda virtual. Y no sé, yo creo que alguna vez se nos ha pasado por la cabeza eso, como necesito generar un ingreso extra, voy a empezar una tienda. Personalmente me pasaba que iba a iniciarla, entraba y lo primero que veía eran muchas tiendas, entonces eso me desmotivaba un poco. Pero hace como 6 meses inicié con mi tienda virtual, que la pueden encontrar en Facebook como de remate ofertas, y hoy en día es uno de los ingresos que tengo ya fijos. Entonces, si eso me pasó a mí, que invierto en menos del 10% de mi tiempo en la tienda, imagínense lo que puede hacer en una empresa si contratan a una persona que se dedica full time a su negocio. Bueno, ya volviendo al tema, 6.900.000 millones de personas están interesados en comida y bebida. 7.500 millones de personas en compra y moda, 7.900 millones de personas en deportes y actividades al aire libre, 8.300 millones de personas en entretenimiento, familia y relaciones están interesados, 7.400 millones de personas, ya se me enredó la lengua, 6 millones de personas en fitness y bienestar, 7.900 millones de personas en negocios e industrias, 8.200 millones de personas en pasatiempos y actividades, y 7.700 millones de personas en tecnología. Esta información de la página web Latam Click, donde podemos encontrar como el panorama en datos estadísticos de cada una de las redes sociales. Aunque no es considerada una red social, sí es un relevancia para las empresas. A 2017, WhatsApp registró 1.200 millones de personas en WhatsApp a nivel mundial. Las personas han enviado 42.000 millones de personas de mensajes y han hecho 100.000 millones de llamadas. También han compartido 1.600 millones de fotos y 260 millones de videos. Que pueden, digamos, ya dar como, o sea, darse cuenta de la cifra y el mercado y la cantidad de cosas que podemos hacer, o sea, enviar imágenes por WhatsApp para nuestros clientes potenciales, entre otros que les hablaré más adelante. Otro tema que es súper importante también para que tengan en cuenta que realmente se convenzan que empezar en las redes sociales es realmente vital, son las transacciones en Colombia.
Esta información la tomé de la Cámara de Comercio Electrónico Colombiana, son datos del 2016, donde nos podemos dar cuenta. Entonces, en 2014 las ventas en Internet subieron un 29%, pero del 2014 al 2015 subieron un 64%. O sea, piensen en sus negocios, si mi negocio aumenta hacia el 2% de venta, esto realmente es muy beneficioso. Por otra parte, las ventas por e-commerce también afectan el PIB por año. Internet ha sumado el 4.8% en el PIB por año. Listo. Algo que nos tenemos que también poner a pensar es, bueno, ¿cómo paga la gente? Hay diferentes modalidades en las que se pueden medir tarjetas de crédito y tarjeta de débito. Actualmente a las personas les gusta pagar más con tarjeta de débito. También hay otras formas de pago como Efectivo en Colombia, donde las personas realmente no tienen problema en consignar y hacer una transacción por esos medios. Otra cosa que debemos tener en cuenta también al momento de hacer ventas por Internet son que tienen a la mano para hacer compras. El 94% de las personas lo hacen el casi 50% de las personas lo hacen por smartphone y el 26% de personas por tablet. Esto también para tenerlo en cuenta en las páginas web. Igual, en redes sociales, nosotros ingresamos más rápido a las redes sociales por el teléfono que por un computador. Yo creo que como en la vida, también pasan las redes sociales y es que la constancia de la ya realmente nos dan como una idea y nos convencen mucho de que las redes sociales sean confiables para cualquier tipo. ¿Por qué? Porque aquí podemos... Tú revisas tu audio un poquito, es que está muy distorsionado, no sé si te corres. Espérame un segundo. ¿Me escuchas mejor? Un poco, sí, la última parte estuvo bastante distorsionada, entonces para... ¿Me devuelvo? No, ahí está bien. Si quieres iniciar ahí de nuevo, a ver si... Listo. Les estaba mencionando que los datos que les acabo de mencionar realmente son importantes y que nos convencen totalmente de que las redes sociales se han convertido indispensable para los negocios. Las redes sociales, como han venido también hablando los otros speakers, podemos crear unas relaciones con el cliente de acuerdo a su interés y también pues conseguir nuevos clientes. Es súper importante que también me parece relevante que los pymes y que todas las personas tengamos en cuenta al iniciar en redes sociales, y es que no queramos estar en todas. Porque el trabajo que tenemos, que debemos desarrollar en cada uno realmente es bastante, y pues también tenemos que dejar una buena imagen con nuestros clientes. Entonces, al final, si estar en una red social y no generar contenido y no contestar a los usuarios es como tener un local vacío sin un vendedor. Entrando en materia de las recomendaciones de las redes sociales, esto puntualmente voy a tratar tres. Una es Facebook, como le decía, es una de las redes más popular a nivel mundial y también en Colombia. Esta red social vive en constantes actualizaciones y se han implementado varias opciones para llevar rápidamente a la venta. Hay una opción que a mí personalmente me parece genial, que para la sección de tienda. Entonces, Facebook siempre está buscando de que ya no te salgas de la red social de ellos, sino que generes de una vez la transacción desde Facebook. Es concursos. Esto nos puede generar podemos construir marca y tan escala. De que la cantidad de usuarios que tenemos es bastante amplia y hacer que se difunda es mucho más fácil. Pero es clave para mantener un buen engagement. Entonces, ¿qué es el engagement? Y es una métrica que debemos tener muy en cuenta, es la cantidad de me gustas, de compartidos y de comentarios que la gente tiene con nuestro contenido. ¿Esto qué nos indica? Que realmente la gente sí está interesada en nuestros productos, que la gente está pendiente y que también estamos haciendo un buen trabajo. Yo creo que muchas veces nos ha pasado que entramos a Facebook, hay una imagen que no nos interesa y nos sigue derecho. La idea es que no, que con el contenido que nosotros compartamos en nuestras redes sociales, o sea, nos den ganas de darle me gusta y de compartir. La siguiente red social es Instagram. Es una red social que es
100% visual. Es una red social que yo personalmente recomiendo, o sea, como de la segunda red social para que inicien una empresa inicie con las redes sociales. Es una red social que se basa en fotografía y en hashtags populares. Yo creo que a todos también nos ha pasado que entramos a Instagram y vemos un plato de comida súper provocativo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que otras personas con nuestros productos, ya sea comida o ya sea ropa, que realmente se vea como atractivo y que uno diga como, quiero comprar esa chaqueta o comprar ese pantalón. Súper importante tener unas buenas bases fotográficas, así como dicen, no es la flecha, sino es el índice. Entonces, que haya una buena diagramación, que sea limpio, que no sean como de esas fotos oscuras o que sean fotos de pronto corridas, como tener muy en cuenta eso. Algo también que siempre recomiendo y es que el contenido de Instagram y el contenido de Facebook debe ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en Instagram nosotros tenemos un público más joven, mientras que en Facebook, digamos que al ser una red social más popular, pues las personas mayores están más en esa red social. Digamos, hay diferentes cosas que se pueden desarrollar en diseñador. Podemos generar algo que se llama las cuadrillas, que es una pieza que está dividida en 6 piezas pequeñas, que cuando entramos nosotros al perfil podemos ver que son 6 piezas pequeñas que conforman una sola, valga la redundancia, dentro de la cuenta. Y por último tenemos a WhatsApp. Como les decía, aunque no es considerada una red social, también es de gran relevancia para las empresas. WhatsApp, digamos que hay varias cosas que se pueden desarrollar. Uno es aprovechar la base de datos que nosotros tengamos y crear listas de difusión para enviarles contenidos de interés. ¿Por qué listas de difusión? Porque digamos que nos va a tomar mucho tiempo coger uno a uno, ¿no? Copiar y pegar. No, la idea es crear listas de difusión y que se envíe un solo mensaje para nuestra base de datos. Otro es contenido puntual y que no sean invasivos. O sea, no como enviar todos los días porque hasta uno como consumidor debe ser muy cansón de que una marca esté enviando constantemente información. También generar contenido puntual. Yo sé que nosotros queremos decir mucho, que queremos dar muchas promociones y queremos que la gente nos compre ya, pero si es una promoción, hablemos puntualmente de la promoción y listo, pero no queramos como contarle todas las promociones del año. Otra cosa que también es súper importante es diferenciar el público y enviar contenido segmentado. Les pongo el caso de mi tienda virtual. Yo vendo solamente ropa para chicas, pero si yo tuviera venta de ropa para chicas y para chicos, realmente, digamos, una blusa no le va a interesar comprarle a un hombre. ¿Por qué? Porque pues su género es totalmente diferente. Yo era una breve introducción sobre las redes sociales, también pues, quedo atenta como a todas las preguntas. Nuevamente mi nombre es Carolina Rojas, me pueden seguir como 6 Carolina Rojas, la comunidad Go Marketeros donde podrán encontrar contenido de marketing digital. Estamos en Facebook e Instagram como Go Marketeros y mi tienda virtual de ropa para chicas que se encuentra en Facebook como de remate ofertas. Y listo, muchas gracias, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Caro. Retomando, Camilo, ya sé que nos contestaste por el chat, pero igual me gustaría retomar las preguntas. Edgar Javier Gómez te preguntó que para almacenar archivos, ¿cómo se llama ese servicio? Sí, Edgar, pues depende de la nube. Digamos que en cada nube, en cada proveedor, cada servicio puede llamarse de manera diferente. Por ejemplo, en Azure tenemos un servicio que se llama Blob Storage, que me sirve para almacenar archivos. En Amazon pues tiene otro nombre, en Google tiene otro nombre. Y pues si alguien lo puede ver, si queda público o privado, pues depende de la configuración que uno tenga. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un CDN en donde todos los archivos que ponga en mi storage son públicos y cualquiera los puede acceder a través de la URL. O si defino que son privados, pues simplemente alguien que tenga una llave o que tenga un usuario y contraseña va a poder acceder a mis datos. Todo depende de la nube en la que monte mi archivo y depende del servicio que vaya a utilizar. Súper. Y para Caro, Edgar nos pregunta, ¿para hacer publicidad debo crear una cuenta o con la mía personal?
La publicidad en Facebook, lo primero que tienes que desarrollar es una fanpage. Desde la fanpage sí vas a poder hacer la publicidad, pero desde tu cuenta personal, no. Ok. No sé, Edgar, si estás claro con las respuestas o quisieras que ahondáramos más en las mismas. A ver qué otra pregunta hay. Tati, yo solo diría que como cierre, algo que acaba de decir Carolina, y para poner en contexto también lo que dijo Camilo, es, por eso era tan importante que creo que los tres hablamos de lo mismo, y era de saber quién es tu cliente y para dónde va. Claro, lo decía en qué tipo de red y qué contenido. Y evidentemente qué tipo de red y qué contenido te dice qué usuario. Y por ejemplo, una estrategia bien pensada de nube también tiene que saber qué aplicaciones y en dónde. Y por qué. Y eso es un poco lo que da ese camino de experiencia al final, que era un poco lo que hablaba. Y Carolina también habló una cosa que me hizo caer en cuenta que no mencioné, y es, muchas veces nosotros hablamos de quiero desarrollar una app o quiero desarrollar una página web, pero ni siquiera entendemos muy bien, y ya lo dijo, cuántas personas navegan, por ejemplo, desde un celular, desde una tablet, o cuántas siguen usando un laptop. Y desarrollar tecnología para una u otra, digamos que si bien ahora hay tecnologías que permiten desarrollar apps o páginas web y apps que, digamos, sean renderizables en un celular, la idea es que la interacción, por ejemplo, si está pensada en un celular, esté nativa de ese celular y sea pensada para él. Y por eso es tan importante lo que ella daba en estadísticas, por ejemplo, de redes sociales y de tipo de consumo, y eso también se ve en el tipo de experiencia de navegación. Y eso también define mucho, por ejemplo, si yo quiero usar tecnología de la nube para poder acceder a qué información y desde dónde. Porque también dependen de las cosas, de cómo yo quiero acceder, por ejemplo, los datos, pues son más fáciles de visualizar en un computador o en una app. Así es. Tenemos, por eso es todo este tema, por eso IMUCO nos ayuda, es como a entender todo este tema de acuerdo a la compañía, en qué podemos ayudarlo, en qué parte de esta estrategia, de esta transformación digital, porque todo estamos cambiando al momento digital. Entonces, como en qué área, ya sea de facturación, de nube, de cualquier servicio de mercadeo, cómo lo podemos apoyar para que su infraestructura y todos sus servicios estén de acuerdo a sus necesidades. Bueno, yo creo, pues no siendo más, damos por finalizada nuestra transmisión de webinar. Me encantaría que los asistentes nos comentaran un poco, pues nos dieran feedback y nos comentaran un poco qué temas les gustaría ver en la próxima webinar. Recuerden que tenemos especialistas de diferentes temáticas a nivel tecnológico y estamos dispuestos pues a escucharlos y a conseguir los expertos en estos temas. No sé si hayan más preguntas, si tengan más preguntas. Y agradecerles a ustedes, muchachos, por apoyar a IMUCO, por todo su conocimiento, por acompañarnos esta tarde, dedicarnos unas horitas de su tiempo para enseñarnos todo lo que saben y lo que hacen día a día. A ti, Tatiana, No muchas sé gracias si... por invitarnos. Gracias, Tati. Y a todos los que están viendo, gracias. Perdón, Karen. No. Gracias a todos. Bueno, entonces, un gran saludo. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizada esta primera sesión de la webinar de IMUCO. Y recuerden visitar imuco.com.